Este es el vídeo de la semana 8. Este vídeo empieza donde lo dejamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos de la importancia de la periferia respecto de la evangelización. Distinguíamos que hay una periferia cercana y una periferia lejana en función de la proximidad de relaciones que tenga la propia Iglesia. Hoy lo que nos plantea la guía de esta semana es eh, la relación con esa periferia en términos de ir o de venir. Generalmente en las iglesias solemos tener el concepto de que la gente debe venir a la iglesia y que la evangelización se hace, por tanto, en términos de venir. Esto tiene su importancia y tiene su razón de ser, porque si una parte importante, aunque no exclusivamente, de la evangelización tiene que ver con el ministerio de la palabra, con la predicación, pues en ese sentido tiene lógica que esperamos que en algún momento del proceso de la evangelización la gente venga a la iglesia. Que no sea así, es decir, que no haya una parte del proceso de la evangelización que tenga que ver con el misterio de la palabra, puede inducir a la evangelización en una cierta superficialidad. Sobre esto volveremos. Pero también hay que tener en cuenta que no todo se puede reducir al concepto de venir a la iglesia, sino que incluso la iglesia tiene que plantearse la evangelización en términos de ir. Ahora bien, siendo esto muy importante y siendo esto necesario, habría que aclarar bien este concepto de ir, porque generalmente se suele asociar en las iglesias, incluso el todo de la evangelización, con un concepto de ir a la calle, vamos a poner esto a la calle entre comillas, ¿no? Es decir, solo es evangelización aquella actividad que tiene que ver con transmitir el mensaje de alguna manera estando fuera de la iglesia, en la calle, en algún tipo de actividad. Y hoy en día hay muchas actividades que están realizando las iglesias con este concepto de ir, pues a través de conciertos, a través de actividades lúdicas, trabajo con niños, con adultos, reparto de folletos en la calle, etcétera, etcétera. Es ya menos frecuente el ir con puerta fría, de ir casa por casa repartiendo algún folleto, pero aún todavía se sigue haciendo en algunos casos, pero sobre todo se ha cambiado por la actividad en la calle, sobre todo que tienen que ver muchas veces con actividades lúdicas, y algunos interpretan evangelización solo con eso. Pero esto hay que tener en cuenta y hay que pensar bien en el contexto en el que nos movemos, en el contexto social y cultural en el que nos movemos, porque para el contexto social, secular y plural en el que vivimos, pienso, y esto es opinión particular mía y podéis evidentemente no estar de acuerdo, en que quizás este tipo de actividades, o por un lado tienden a una superficialidad si queremos alcanzar de una forma no invasiva a personas de un contexto secular, que al final se queda en la mera actividad lúdica o la mera actividad festiva o en el mero actividad, pues eso, concierto, música, etcétera, lo que fuere, pero que se queda solamente en esa superficie, eh, o por el contrario, eh, la, la actividad puede acabar en un cierto proselitismo, quizás de un tono más invasivo, que las personas de trasfondo secular son bastante refractarias a este tipo de acciones. Y
por experiencia de años y por reflexión personal, pienso que en la sociedad secular este tipo de acciones tiene un alto índice de fracaso. Pero bueno, nos quedamos con la idea de que la evangelización, el proceso de la evangelización tiene que ver con los verbos de venir, pero también de ir y de venir. Creo que un adecuado equilibrio es importante. Pero también me gusta lo que dice la guía, en que este hecho de ir no debe asociarse simplemente con este tipo de actividades hechas en la calle, sino con el hecho de ir tiene que ver también con que la Iglesia tome conciencia de la necesidad de fomentar relaciones fuera del ámbito de la Iglesia. Y esto también tiene que ver con la evangelización en términos de ir. Es decir, muchas veces las congregaciones, la vida de la Iglesia está tan llena de actividades al interior de la propia Iglesia, que tienen que ver con actividades de la pastoración de conservación, hechas para los propios creyentes, que muchas veces los creyentes, las personas en las iglesias no tienen más tiempo. Ya hoy en día nuestro estilo de vida ya está cargado muchas veces con horarios muy ajustados y además en las iglesias tenemos agendas también muy ajustadas, muy cargadas. Es importante que como valor estratégico las iglesias se fomente un nivel pequeño de actividades al interior de la iglesia que tienen que ver con la conservación de la iglesia para liberar tiempo y esfuerzo en los propios cristianos, creyentes, para que puedan establecer relaciones significativas con otros contextos no eclesiales. Y eso se entiende y debe entenderse y debe fomentarse como también parte de la evangelización que implica el ir. Y las personas pueden incorporar este ir en sus contextos familiares, de amistad, sean con trasfondos netamente seculares u otros contextos. Y esto creo que es algo mucho más importante que el hecho de las actividades netamente en la calle, que también pueden realizarse, ya estar en función de la propia congregación y del contexto en el que vivamos. Y esto es muy importante porque habrá contextos que son totalmente refractarios a esas actividades en la calle y habrá contextos que puedan tener una cierta receptividad. Y por eso ya decíamos desde el principio que no hay una única manera de ejercer la evangelización ni una única perspectiva desde la que desarrollarla. A continuación, la guía se centra en cómo evangelizar a los religiosos, a los neopaganos y a los hombres, a los varones. Bueno, aquí hay mucho que decir. Para empezar, que no me gusta la terminología. Algún día la cambiaré aquí en la guía, pero bueno, también a veces es importante tener elementos discrepantes para poder que sirvan como comparación, para que podamos profundizar en los conceptos. Los religiosos no son otros que las personas seculares, ya sean secularizadas porque vengan de un contexto religioso o sean porque son seculares, porque han sido enculturados y socializados en una definición de la realidad netamente secular. Los religiosos, ese concepto al final lo hace dependiente de la religión, no, son seculares. Y toda la asignatura la estamos planteando precisamente con esta perspectiva, presuponiendo que trabajamos en una iglesia en Europa y que el contexto mayoritario en Europa es un contexto secular. Y ahí todo lo que venimos diciendo y lo que vamos a seguir diciendo a lo largo de
de la asignatura tiene que ver precisamente con este ámbito social. Ahora bien, dicho todo eso, sí hay algo que me gustaría aclarar a partir de lo que dice la guía. Y es, la guía dice que no debemos entender que las personas seculares son personas que se debaten en una vida totalmente destruida, una vida caótica, o que no sean personas morales, o que no sean personas que tengan un grado de aceptación y de felicidad razonable en su propia vida, sino todo lo contrario. Digamos, yo interpreto esto que la guía está intentando desmitificar un poco aquello que decimos, ¿no? Dentro de la iglesia todo es maravilloso, y fuera de la iglesia todo es caos y desorden. Bien, entiendo que esa es la orientación. Pero yo quiero ir un poco más allá. Y es que la cuestión no está la perspectiva que yo defiendo, es que la perspectiva no está en que las personas que son seculares sean felices o infelices, estén tristes o estén contentos. Pues estarán, o sean morales o no lo sean. Pues, a ver, las personas de trasfondo secular, de definición de la realidad secular, de cultura secular, pues tendrán espacio de felicidad y espacio de infelicidad, y tendrán momentos de tristeza y momentos de alegría, y tendrán un cierto grado de construcción de sentido de su propia vida, igual que dentro de la iglesia. Igual que dentro de la iglesia. Pero el Evangelio no se trata de esto. El Evangelio no se trata de estar feliz o infeliz, o de tener una vida moral o no tenerla. La moralidad muchas veces tiene que ver con la cultura, la sociedad en la que vivimos. Entonces no se trata de eso. Lo que se trata es que la persona secular, igual que la persona que está dentro de la iglesia, debe afrontar una serie de realidades humanas, como es la muerte, como es el dolor, como es el sufrimiento, como es el mal. Y tanto la persona que está dentro como la que está fuera de la iglesia tiene que afrontar en su vida estas realidades humanas. Lo que decimos o afirmamos es que el Evangelio lo que transmite es que estas realidades están superadas, vencidas en lo que Dios ha hecho en Cristo y el Espíritu Santo, en la realidad de la muerte en la cruz de Jesús y en la resurrección, y en el horizonte escatológico que llamamos reino de Dios y nueva creación. Por lo tanto, este es el punto medular. Que seamos felices o infelices, que estemos tristes o alegres, pues en la vida humana hay espacio para todo, pero no es un evangelio terapéutico el evangelio que queremos transmitir. El evangelio que queremos transmitir es la superación definitiva de estas realidades humanas. Y esta es, digamos, en cierto modo, ponme esto entre comillas, la ventaja competitiva que desde la fe cristiana tenemos respecto de las definiciones de la realidad seculares. El hecho diferencial es que creemos, pensamos y vivimos que Dios en Cristo y el Espíritu Santo va a dar superación definitiva en esta realidad, que llamamos reino de Dios y nueva creación, a estas realidades humanas. Respecto de la definición de la realidad secular, claro que hay un intento de dar respuesta y un sentido a estas realidades. Lo que decimos es que por su propia constitución, como realidad secular, no puede ejercer un orden de sentido omniabarcante, y aunque lo tuviera, por definición no puede ser, no puede estar dotado de un fundamento trascendente.
y que además ese orden de sentido no solamente tenga un fundamento trascendente, es decir, que trascienda, trascendente en el sentido que trascienda las limitaciones, las precariedades, las capacidades y las posibilidades humanas. Esto es lo que decimos con trascendente. Y en perspectiva de fe cristiana creemos que eso se da en la entrega salvífica por gracia, por medio de la fe, en Dios, en Cristo y el Espíritu Santo, con, digamos, el momento culminante en la cruz, en la resurrección y en la nueva creación y reino de Dios. Ese es el hecho diferencial que nosotros debemos abordar cuando hacemos la evangelización a personas que tienen un trasfondo secular. No una cuestión ni moral, ni es una cuestión de felicidad, ni es una cuestión meramente terapéutica. Para eso están muchas otras definiciones. De hecho, de este mismo habla Berger en el capítulo que leemos esta semana, que es el capítulo 5 del libro que estamos leyendo de modernidad, pluralismo y crisis de sentido. Precisamente este es el tema que habla Berger en este capítulo. Y precisamente aquí es donde también se habla de la Iglesia como una estructura intermedia. Ya Berger está hablando de este tema en un texto del año 93, en el que habla que la iglesia, el barrio y la familia son estructuras intermedias, que es decir, que la sociedad secular, moderna, plural, está estructurada básicamente con estructuras mayores que derivan del Estado o de las grandes corporaciones empresariales que no proveen órdenes de sentido para las personas de manera individual o para los grupos sociales, y que estas estructuras intermedias están más capacitadas de generar esas estructuras de sentido, ser dadoras de sentido, tanto en cuanto median entre esas grandes estructuras sociales del Estado y el individuo. Y en ese sentido defiende Berger que la Iglesia es una estructura intermedia capaz de ser dadora de sentido no solamente para los que están dentro de la Iglesia, sino también para los que están fuera de la Iglesia, los que se encuentran en la periferia, sean cercanas o sean más lejanas. Esto me parece un tema bastante importante y bastante significativo. Lo dejo para vuestra consideración y para que sigamos pensando esos temas de incorporarlo respecto a la evangelización. Pero volviendo otra vez al tema de la guía, otro tema que me parece muy importante a considerar es cuando habla la guía respecto de la evangelización de los neopaganos. Bueno, esta terminología deberíamos abandonarla. Es cierto que en el contexto anglosajón el fenómeno de la nueva era, sobre todo en los años 90, el principio del siglo XXI, ha sido ha tenido mucha repercusión. Pero esto en sociología de la religión no se denomina ya a estas alturas de esta manera. Esto es lo que se conoce como nuevos movimientos religiosos. Claro, ahora, para hablar de este tema habría que hablar muchas cosas y quizás hacer otra asignatura aparte. De hecho, uno de los másteres que hice, pues yo tuve una asignatura de nuevo movimiento religioso con 5 créditos exclusivamente dedicado a eso. Con lo cual, evidentemente, ya no me queda tiempo, digamos, para hablar sobre este tema. Quizás en España este es un tema todavía, un fenómeno todavía nuevo y que tiene una incidencia desigual en la sociedad española. Sí es cierto que es un grupo social que es creciente, que se interesa por estos nuevos movimientos religiosos. Dos cosas
que me gustaría destacar aquí. Primero, que no debemos tener un tono excesivamente reactivo frente a estos nuevos movimientos religiosos, como si todo en ellos fuera negativo. Creo, aunque estos movimientos se prestan mucho a la superficialidad, porque están colonizados bueno, por también lo que afectan a los ámbitos religiosos, que es pues la lógica de consumo, la privatización, el individualismo, la superficialización, eh, que convertirá a la persona en un consumidor más que en alguien que fundamenta realmente su creencia. Bueno, todo esto, pero es que las religiones y las posiciones de fe no están exentas tampoco de estos peligros. Eh, pero sí que me gustaría decir dos cosas. Por un lado, que puede haber, y de hecho creo, estoy convencido que hay muchas personas que se acercan, están en estos movimientos, se acercan a estos movimientos con una auténtica inquietud espiritual, y quizás si encontramos a personas que están involucrados en estos nuevos movimientos, no debemos verlos simplemente con, pues eso, con ese concepto de neopagano, ¿no? Es un concepto totalmente cargado peyorativamente, sino personas que tienen una inquietud, muchos de ellos, de auténtica búsqueda espiritual. Lo que ya hemos dicho a lo largo de la asignatura, cuando explicábamos el concepto de matriz mítica, ¿os acordáis? Que estuvimos viendo que definíamos las religiones de las sociedades arcaicas o premodernas como religiones, cosmovisión no es un concepto que a mí me gusta, prefiero hablar de cultura o religiones de matriz mítica, y aquí mítico no tiene que entenderse en un sentido peyorativo, sino en un sentido descriptivo, y hablábamos en su momento que se concebían la realidad como un continuo de ser entre la realidad humana y lo divino, lo sagrado, como Dios, como en cada contexto, cada cultura y cada religión se conceptualice. Precisamente los nuevos movimientos religiosos es la recuperación, o el resurgimiento precisamente de esa visión de la realidad. Si nos acercamos a esos movimientos religiosos, ya les digo, no tengo tiempo, y ya tampoco en la asignatura tenemos tampoco espacio para encarar este tema. Si os interesa podéis preguntarme, yo puedo facilitar algo de bibliografía, o hacer un vídeo complementario. Es en cierto modo la recuperación de esta visión holística, en la que todo está interrelacionado, todos los elementos de la realidad están interrelacionados y se afectan mutuamente, en el que, por ejemplo, ahora en los medios de comunicación es cada vez más popular hablar del karma, como esa ley de causa-efecto entre las acciones individuales, y que eso está relacionado con la rueda de los renacimientos, el concepto de samsara, que viene de las religiones orientales. Es en cierto modo recuperar esta visión de la realidad, esa cultura, esa definición de la realidad. En ese sentido, si entendemos las cosas desde este punto de vista y entendemos a estas personas que se acercan a este movimiento con una auténtica inquietud espiritual, creo que estamos en mejores condiciones de hacer una evangelización que sea capaz de entender sus inquietudes espirituales, y que nosotros podamos volver a buscar el hecho diferencial. ¿Cuál es el hecho diferencial en ese sentido? Pues que la fe cristiana pues intenta
la fe cristiana postula una creencia en un Dios que es personal, que se ha encarnado, que en la persona de Jesucristo pues ha tenido una vivencia como ser humano, pero además ha pasado por la muerte de la cruz y la resurrección, por lo tanto, serán los elementos que nosotros deberíamos enfatizar en este tipo de evangelización. Digo, estoy simplificando mucho, es un tema complejo y habría que pues, prácticamente tener una asignatura independiente para ese tema. Pero digo, para estimularnos a una reflexión un poco distinta. Eh, Sin embargo, si nos ocurre igual que con las personas de trasfondo secular o secularizado, que estas religiones orientales también intentan dar respuesta a la muerte, al dolor, al sufrimiento y al mal. Y aquí volvemos otra vez al hecho diferencial cristiano en el que podemos aportar en ese proceso de evangelización, pues precisamente pues, lo que hemos mencionado, ¿no? Que la salvación es la salvación de Dios en Cristo y el Espíritu Santo, a través de la cruz y de la resurrección, con la expectativa de nueva creación y el reino de Dios. Bueno, pues yo creo que este es un enfoque bastante más positivo y debe de ser un enfoque mucho más positivo. Por último, aquí habla el último aspecto de la guía, que cuando yo lo hice como alumno, esta asignatura, nos llamaba mucho la atención, incluso pues, nos resultaba un poco irrisorio el apartado de cómo evangelizar a los hombres. Bueno, esto está en un contexto muy concreto y pienso que, bueno, eh, no me atrevo a calificarlo, pero sí es cierto que más que quedarnos con lo anecdótico de lo que aquí pueda poner, que quizás no lo veo tan pertinente en nuestra sociedad, en nuestra cultura actualmente, y algunos incluso pueden darle un sentido bastante más peyorativo. Lo que sí nos tiene que hacer reflexionar es que la evangelización, como venimos diciendo desde el primer momento, debe ser contextual, tiene que estar contextualizada y debemos siempre pensar si efectivamente queremos tratar la evangelización a un grupo o a un sector o a un segmento de la sociedad en concreto, debemos analizar bien y debemos pensar cuáles son sus puntos de partida y sobre todo los puntos en común desde lo que poder establecer ese punto de contacto a partir del cual podamos transmitir el hecho diferencial, los rasgos distintivos, las ventajas competitivas, si queremos decirlo de esa forma, respecto de la fe cristiana. Bueno, con esto creo que es suficiente por esta semana y espero que lo que haya compartido sirva para ir haciendo vuestra propia reflexión, tener en cuenta que todo esto debemos después ir volcándolo en los trabajos que tenemos repartido a lo largo de toda la asignatura. Y nada, como siempre, os leo y os espero en el foro, dudas, valoraciones críticas, preguntas, lo que queráis, lo podemos compartir allí. Que tengáis buena semana.